Antes de comenzar con el video, déjenme presentarles a OneXBet, el patrocinador de este video. ¿Eres un apasionado de los deportes? OneXBet es una plataforma de apuestas deportivas donde puedes respaldar a tu equipo favorito en todos los deportes que te interesen. Registrarte es tan sencillo. Solo sigue el enlace que te dejan en la descripción, completa los campos y verifica tu cuenta a través de tu teléfono o correo electrónico. Pero recuerda, apostar debe ser una decisión responsable, así que asegúrate de ser mayor de edad y de estar consciente de tus decisiones. Y aquí viene lo más emocionante. Si ya decidiste aventurarte y estás consciente de las responsabilidades, usa el código que verás a continuación. OneXBet te obsequiará un increíble bono de bienvenida, más del 130% en tu primer depósito. Así que si te encanta la emoción de las apuestas y estás dispuesto a darle un poco de sabor a tu juego, OneXBet definitivamente es tu mejor opción. Dale una oportunidad, pero recuerda lo más importante, es hacerlo siempre con responsabilidad. Seguidamente vemos como un mayordomo se reúne con su señor Thomas, quien le dice que tiene algo de lo que hablar con él, ante lo cual el viejo supone que se trata de un asunto matrimonial, ya que su señor está en edad de conseguir una esposa. Sin embargo, Thomas le contesta que en realidad quiere hablar sobre una misión que le dio el imperio, la cual consiste en inspeccionar la frontera del reino. Es entonces que el viejo quiere saber cuáles son los objetivos, ante lo cual Thomas responde que se trata de acabar con la vida de Van y recuperar la lanza de hielo del héroe Mikhail. No obstante, ambos se dan cuenta que el Imperio Emid desea debilitar su poder militar, cosa que consideran una idea estúpida teniendo en cuenta cómo terminó el mismo plan hace 200 años. Seguidamente menciona que el ejército de Kurt y las tropas de la Nación Escudo quieren participar y supone que se debe a una posible recompensa de algún gran imperio. Y pese a que huele que algo anda mal, no encuentra motivos para negarse, ya que el comandante del Imperio Emid les informó que encontraron un túnel para atravesar las montañas y llegar a su destino, pero considera que todo es demasiado para ser bueno, por lo que siente que hay algún truco por debajo. Mientras tanto, Vandalio en la ciudad de Talosheim visita el gremio para cambiar de trabajo, y en eso una chica de cabello corto le cuestionó cuál habilidad aprendió, y él responde que se trata de la cualidad de domar no muertos. Y tras hablar un poco sobre eso y mencionar que encontrará materiales para crear armas y hacerle un ojo a ella, Van se despide. Seguidamente llega al sótano del castillo en donde sigue explorando el sitio y manipulando el cuerpo del golem dragón para crear armas, y en medio de su expedición en el sitio halla cuerpos humanos congelados, por lo que obviamente se sorprende. Luego de esto se pone a pensar y se da cuenta que esas personas deben haber perdido la vida mientras luchaban junto a Mikhail, pero como sus cuerpos están muy dañados no puede revivirlos como no muertos. Sin embargo, la mano viviente Lethia le recomienda combinar todos los cuerpos para crear un solo no muerto, idea que encanta a Van. Mientras tanto, Thomas sigue pensando en un mensaje que un vampiro murciélago le dijo, mencionando que la misión de erradicar a Vandalius será encomendada a otra persona, lo que hace que él siga pensando al respecto y como todo debe ser una trampa del Imperio Emid para traicionarlos luego de eliminar a Vandalius y a su ejército. Seguidamente aparece su mayordomo, así que le pide que reclute a 2 guerreros de élite para el batallón, ya que planea aceptar colaborar pese a sus sospechas. Es entonces que ambos se ponen a hablar de lo anterior y como tal vez no sea buena idea, ya que es difícil reclutar a esos guerreros. Sin embargo, Thomas le dice a su mayordomo que divulgue algunos rumores para que aquel guerrero llamado Raleigh acceda. Y tras hablar un poco más de esto, el viejo dice que comprende todo y se dispone a seguir las órdenes de su señor. Mientras tanto, Vandalius sigue en el sótano viendo las partes del cuerpo de aquellos guerreros congelados. De esta forma nota que hay parte de una hechicera, una guerrera y un ogro, todos aliados de Mikhail, así que usará sus partes no destruidas para crear un monstruo poderoso no muerto. Y tras mencionar las cosas adicionales que él pondrá de su cosecha, les dice a sus aliados que el nuevo guerrero está terminado. Es entonces que presenta a Repiekaje, y cuando las hermanas invisibles la ven se dan cuenta que es impresionante y que tiene mucho músculo. Mientras tanto, su amigo Sam menciona que Van se adueñó antes de los cuerpos de los aliados de Mikhail, cosa que pondrá celoso a Gubamon si se entera, y Vandalio está de acuerdo. Y en medio de lo anterior aparece Eleonora y se impresiona al ver la creación de Van, mencionando que debe estar al nivel de Ternesia y Gubamon. Naturalmente Vandalius se siente halagado, y por su lado las hermanas le cuestionan si Repiekaje puede hablar, ante lo cual él responde que dentro tiene el alma de una persona de Talosheim, por lo que quizás sí, pero actualmente tiene la mente de un niño muy pequeño. Seguido de esto, quieren saber si Repiekaje será violenta, ante lo cual Vandalius responde que no, y en ese instante,
la mujer grandota lo muerde en la cabeza. Y como es lógico, sus amigos se preocupan, pero Van dice que solo está jugando, cosa de la cual sus aliadas no están tan seguras al ver la sangre. Sin embargo, Vandalio insiste, y en ese momento Noche aparece y también quiere unirse al concurso de mordidas, lo que asusta a Van. Posteriormente Vandalio es informado que hay un árbol creciendo cerca del castillo, ante lo cual él va a revisar y se da cuenta que se trata de uno especial, el cual crece únicamente en donde una determinada criatura pierde la vida, cosa que le parece curiosa. Es entonces que los bichos comentan que el árbol es pequeño, así que Van usa sus poderes para hacerlo crecer, y cuando los frutos emergen Braga, el niño goblin salta para agarrar uno. Seguidamente notan que otro de esos árboles creció cerca, así que Vandalio se motiva y dice que si continúan de esa forma esto se puede convertir en algo increíble. Y después de unos días Van crea un pequeño bosque, el cual impresiona al sacerdote de la ciudad de Talosheim. Seguidamente el antes mencionado dice que Vandalio es como un dios, mientras Van responde que él mismo se sorprendió por los resultados. Y en medio de esto, sus amigos quieren saber cómo logró crear ese bosque, ante lo cual Van se dispone a contarles. Así que cuenta que recolectó las semillas, luego usó fertilizante y un poco de maná para que todo crezca rápido, ante lo cual una de sus amigas quiere saber exactamente cuánto maná usó, y él responde que más de 300 millones, cosa que impresiona a todos. Seguidamente Katia se decepciona ya que eso es casi todo su poder, pero pronto una de sus aliadas le dice que incluso los hechiceros más fuertes tan solo tienen la capacidad de usar 100 millones si de maná se habla, por lo que en este caso se está comparando con la persona equivocada. Y por su lado, Bastia pregunta sobre un árbol en específico, ante lo cual le dicen que se trata del árbol de la derrota del cual pueden hacer aceite. Y por su lado, una de las hermanas invisibles nota que uno de los árboles se mueve, pero Van no le cree hasta que lo ve con sus propios ojos. Es entonces que Vigoro se dispone a erradicar al bicho, pero tras hacerlo, todo el mundo se percata que el resto del bosque es igual, y se trata de unos bichos vivientes llamados Trent. Al mismo tiempo en otro sitio, podemos ver que un grupo de guerreros elogió a su compañero Raleigh, quien vence a un ghoul como si nada. Sin embargo, dicho chico no está solo, ya que una mujer vampiro encapuchada lo acompaña. Seguidamente Raleigh dice que los bichos del sitio son muy débiles, ante lo cual una de sus compañeras lo elogió, mencionando que es un héroe de rango A y por eso es tan fácil todo, cosa que Raleigh confirma, agregando que la misión es fácil y no siempre tendrá luchas épicas. Luego de esto comentan que esa tarea se las encomendó el conde Maubid. Seguidamente hablan sobre cómo fue bueno recibir esa responsabilidad y las futuras recompensas, como aumentar de rango A hasta el rango S, además de quizás convertirse en un héroe, en el caso de Raleigh. Y en medio de esto vemos que los vampiros encapuchados hablan sobre aquel sujeto y cómo se cree más de lo que es, ante lo cual uno de sus aliados agrega que los dejen, ya que de esa forma son más obedientes. Posterior a esto, Raleigh se dirige a ellos y les promete encargarse de la misión, ya que es muy fácil. Luego de esto vemos un hecho del pasado en donde un chico llamado Heinz se anota en el gremio, y pronto aparece Raleigh. Es ahí que ambos hablan sobre sus metas, y el nuevo dice querer ser un héroe como el de las leyendas, pero pronto se da cuenta que dijo algo vergonzoso, por lo que se arrepiente, y pese a que Raleigh se ríe, le cae simpático el chico, por lo que lo invita a su grupo. De esta forma Raleigh cuenta que antes él era un aventurero por dinero, pero cuando conoció a Heinz recordó sus metas de niño, por lo que también quiso ser un héroe en el futuro. Seguidamente relata que reclutó más soldados, con los cuales emprendieron aventuras por todos lados, mencionando que al comienzo fue difícil, pero luego de 3 años ya podían competir con guerreros veteranos, e incluso Heinz encontró un arma divina, además de llegar a rango B. Posterior a esto, vemos que Martina, una de las integrantes del grupo de Raleigh, se acerca a hablar con él y pronto el guerrero menciona a Heinz, pero ella parece molestarse un poco por eso, ya que Heinz no le presta atención. Sin embargo, ella le cuestionó si él está enojado con el antes mencionado. Ante lo cual Raleigh dice que no particularmente, pero aún con eso, Martina supone que debe estar celoso porque Heinz está siendo elogiado por sus logros, cosa que activa a Raleigh, quien se pone a la defensiva al instante. Sin embargo, ella dice que en realidad aquel chico es bastante despreocupado, y que, sin la ayuda del equipo, principalmente de Raleigh, las cosas se hubieran ido a la mierda hace rato, mencionando además que incluso el propio Heinz admite que es su mejor amigo. Y cuando Raleigh se queda a solas de nuevo concluye que debe ayudar a su amigo,
ya que después de todo Heinz parece estar demostrando cualidades para ser un futuro héroe. Después, cuando se reunió con Heinz, este le dijo que el conde les dio la tarea de acabar con una bruja que se enamoró de un vampiro y dio a luz a Vandaliu. Y tras esto, ellos la acorralaron y la capturaron como prisionera para luego llevarla hacia el reino. Y cuando la entregaron les dieron la recompensa, pero no estaban preparados para lo que ocurrió luego, así que, tras presenciar la muerte de aquella mujer, Heinz quedó mentalmente inestable, a tal punto que comenzó a culparse por todo lo ocurrido. Así que al final, Heinz le dijo al conde Thomas que no hablará sobre la bruja en el festival del dios Aldá. Cuando sus amigos se enteraron de esto se enojaron con él, ya que aquel conde tiene mucha influencia en los gremios y pudo haber significado un futuro ascenso. Sin embargo, Heinz se mantiene firme y dice que aquella mujer no era una bruja, era solo una persona tratando de proteger desesperadamente a su hijo, por lo que su muerte fue cuanto menos cruel y no debe ser la base de una celebración. Fue entonces que Raleigh decidió no seguir al lado de Heinz, ya que sentía que sus ambiciones de rango y dinero caerían en picada, además de que si sigue cerca de Heinz siempre será visto como el ayudante del futuro héroe. Y tras dejar a Heinz por su cuenta, él y su grupo comenzaron a aceptar trabajos del conde Thomas sin importar qué tan difíciles o crueles sean. De esta manera regresamos al presente, en donde Raleigh quiere forjarse un nombre propio con la ayuda de los vampiros y los nobles. Seguidamente hacen explotar algo, y se ponen a revisar si hay rastros de Eleonora o enemigos. Y tras un rato encuentran algo interesante en dirección a Talosheim, así que se disponen a ir, y en medio de esto, Raleigh le cuestiona a su aliada vampira si sus superiores no se enojaran por cooperar con ellos, ante lo cual la chica le dice que en realidad tienen objetivos alineados, por lo que no habrá problemas. Seguidamente Raleigh se entusiasma y afirma que es la reencarnación de Mikhail, mentira que le hicieron creer por petición del conde Thomas. Sin embargo, ni él ni sus amigos se dan cuenta de esto. Y por su lado, Vandaliu está en la cocina del castillo y pronto su madre se muestra impresionada por lo que hace su hijo, y se trata de mayonesa, la cual está preparando con el aceite de los árboles inmortales y los frutos de los árboles Trent, y la encargada de batir todo es la mano viviente Levia, quien parece tener habilidad para las cuestiones culinarias. Seguidamente aparece Eleonora, quien se emociona al pensar que Van quiere usarla como conejillo de indias para sus experimentos, pero él trata de explicarle que en realidad desea que pruebe su mayonesa. Sin embargo, eso es interrumpido cuando Vandaliu se alerta de que varios enemigos están cerca, y se trata de la marioneta del vampiro de la nación Escudo Mirk, o sea Raleigh. Posteriormente Van se reúne con sus aliados, y pronto Borkus prueba la mayonesa y dice que está rica, pero rápidamente menciona que esperaba que Van estuviera creando enfermedades y pócimas en lugar de cocinar, y tras mencionar que en realidad sí lo estaba haciendo, agrega que entonces ya no hará platillos. Cosa que hace que Borkus trate de detenerlo. En medio de esto, Talia prueba la mayonesa y dice que tiene un sabor peculiar, además de querer saber cómo la hizo. Sin embargo, pronto Repiquaje aparece para lamerla, cosa que hace que las chicas en el sitio entren en pánico, pero Van les dice que la grandullona solo quiere lamer un poco. Así que Vandaliu le dice a Repiquaje que le dará algo de mayonesa, y tras esto menciona la situación con la nación Escudo Mirk y los vampiros, agregando que deben activar las defensas y eliminar a todos los intrusos. Tras decirle a sus amigos que les hará más mayonesa luego, Van explica la situación, especificando que deben enfrentarse a soldados del Imperio Emid, a vampiros y algunos soldados de la nación Escudo. Pronto Darcia quiere saber cómo es que lograron ubicarlos, ante lo cual Vandaliu cuenta todo lo que sus sirvientes no muertos le contaron, diciendo que utilizaron un artefacto mágico para encontrar a Eleonora, lo que de forma colateral los trajo allí. Luego de esto Eleonora se lamenta por la forma en que la ubicaron, pero pronto Vandaliu trata de hacer que no se preocupe. Seguidamente menciona que por suerte no es un gran ejército y que lo más seguro es que se queden esperando cerca del túnel por el cual llegaron. Mientras tanto, Sadiris y compañía recuerdan lo ocurrido en anteriores batallas y el proseguir del enemigo. Seguidamente el grupo se pregunta por qué no han atacado aún, agregando que los humanos suelen vivir menos de 100 años, lo que debería significar que su tiempo es más valioso. Sin embargo, Vandaliu comenta que lo más probable es que estén buscando una forma de evitar que los bichos fuera del túnel aparezcan, lo que significa que atacarán después del invierno. Esto lleva a Borkus a concluir que deberán prepararse para la batalla que se viene en primavera. Es entonces que sus aliados sugieren atacarlos ahora, ya que no podrán mover a su ejército con facilidad,
pero Van comenta que mejor no, puesto que eso podría ser usado como excusa para justificar una gran invasión. Sin embargo, Van menciona que dentro de aquel grupo de guerreros se halla uno de los responsables de la muerte de su madre, y se trata de Raleigh. Así que Vandaliu les cuenta a sus amigos sobre esto, además de mencionar que el día en que ella perdió la vida aquel sujeto estaba tomando licor y riéndose en una taberna. Entonces que aparece Darcia y trata de hablar con su hijo, pero él ya sabe lo que dirá y la tranquiliza mencionando que no planea ir a atacar, añadiendo que a pesar que quiere vengarse por sus propias manos, no actuará de forma impulsiva. Luego de esto les cuenta a sus aliados que tengan cuidado con Raleigh, ya que es rango A, agregando que se autoproclama la reencarnación de Mikhail. Y cuando Vorkus escucha aquello se pone como loquita y dice que eso es interesante. Acto seguido afirma que hará que aquel sujeto pague por usar el nombre de su poderoso rival, es entonces que Darcia le agradece, pero le pide que no se ponga en peligro, cosa que Vorkus se toma de buena manera y dice que quiere proteger a su reino. Seguido de esto aparece Sadiris y quiere saber si la mayonesa está lista, y cuando la comida está perfecta todos se llenan comiendo. Luego de lo anterior Vorkus se pone a hablar de la batalla que se viene, por lo que sugiere que necesitan algo importante, ante lo cual Van comenta que ya tiene a armas y suministros, pero el grandote le recuerda que debe tener un rey para su ejército. Y en eso Talia le dice que aquella no es una mala idea, y debe pensar seriamente sobre eso. Después de esto, Van se reúne con Sadiris para hablar sobre lo anterior y pronto hablan sobre los estrategas, entre los que están Sadiris y compañía, pero necesitan un líder. Y pronto Vigoro dice que nadie más que Vandaliu debería tener esa función, lo que hace que Van sienta que aquello lo escuchó antes. Es entonces que Sadiris dice que es verdad y que fue la vez que le pidieron ser el rey de los Ghouls. Sin embargo, ella menciona que no están forzando responsabilidades en él, sino que quieren combatir bajo su mando. En el momento que Vandaliu escucha aquello entiende todo y accede. Desde entonces habrán pasado unos días y pronto Vandaliu pregunta si es necesario anunciar que él será el rey de Talosheim de forma tan pomposa, ante lo cual Nausa le dice que las apariencias importan, y por su parte las gemelas invisibles le dicen que hicieron varias reparaciones solo para él. Seguido de esto vemos que todo el reino se acerca al trono para la coronación de Van. Sin embargo, Nausa dice que tiene una sorpresa, y tras decir aquello ordena traer a una cosa envuelta en unas sábanas, cosa que intriga a Vandaliu. De esta forma informan que debajo de esas mantas se encuentra el nuevo rey y niño santo, y cuando quitan la sábana se muestra que es una gran estatua de Van, lo que sorprende a todos los presentes, incluyendo a Vandaliu. Seguidamente todo el mundo se da cuenta de lo que es, mientras Van desea saber cómo es que la crearon, ante lo cual Nausa comenta que les pidió a los carpinteros del sitio que la crearan para la coronación, agregando que sin dudas hicieron un buen trabajo. Luego de esto le piden a Van que se acerque para ver qué tanto se parece a la estatua, pero él dice que en realidad no se parece en nada, lo que hace que los artesanos sientan dolor en el corazoncito y decidan destruir su obra, y Nausa también les da esa orden. Seguidamente el sacerdote menciona que la familia real estaría feliz de que alguien tan fuerte como Van sea el rey de Talosheim, además de que incluso la diosa Vida y el primer gobernante desde el más allá aprueban la decisión. Seguidamente Vandaliu anuncia que Vorkus, Sadiris y Sam ocuparán cargos importantes en su reino, general, maga de la corte y líder de la comunidad respectivamente. Y pese a que ellos no sienten merecer tal honor, Van les dice que esa es su decisión y deben aceptar. Agregando que tienen seguir el ejemplo de Levdia y Paulina, quienes se comportan correspondiente a sus responsabilidades. Luego de esto Nausa dice que ahora nacerá un nuevo lugar en el reino, mientras que todos los Ghouls se enteran que Van será conocido como el Rey del Eclipse, ya que actualmente Talosheim es habitado por no muertos y Ghouls, quienes hacen sus actividades por la noche. Mientras la coronación está en proceso, Van les cuenta su pasado a sus súbditos y cómo su familia no lo quería por causar muchos problemas, cosa que él atribuye a querer llamar la atención, además de que desde entonces decidió alejarse de ellos al sentir rechazo de su parte, cosa que transportaba a la escuela y por eso tampoco tenía amigos. Seguidamente recuerda sus momentos en aquel laboratorio y el sufrimiento que tuvo que pasar. Sin embargo, ahora tiene un reino que lo apoya de forma incondicional. Y tras relatar su pasado, Van es coronado y dice a su gente que dará la vida por Talosheim. Y como es de esperar, todo el mundo celebra, incluso su madre, quien se emociona al ver que su adorable bebé ahora es un rey espléndido. Mientras tanto Talia dice que la leyenda del rey Van ha comenzado,
lo que significa que su historia como reina también, ante lo cual Vandaliu le dice que no hay tal cosa. Por su parte, Nausa les dice a todos los presentes que deben comer y celebrar y que la comida fue hecha por el mismo rey, y en el momento que todos prueban los alimentos se dan cuenta que están deliciosos y celebran en su nombre. Al mismo tiempo, en otro lado, vemos a un viejo casi calvo en un templo recordando a, supongo yo, su camarada caído Dan, y en ese momento el viejo se sorprende cuando ve una luz aparecer enfrente suyo. Es entonces que esa lucecita le dice que debe destruir la sombra del rey demonio, lo que el casi pelado entiende por ir a Talosiem y destruir a Vandaliu. Luego de aquello vemos que una ciudad está rebosante de admiración al ver la partida de varios grandes guerreros hacia las montañas cerca de Talosheim. De esta forma descubrimos que se trata de Langil, Marshall, Raleigh además del pelado casi calvo de antes, quien se llama Gordon, todos excelentes luchadores admirados por muchos. En medio de esto podemos ver cómo el vizconde Valchesee habla con Thomas sobre la llegada de aquellas personas. Seguidamente Thomas recuerda las palabras del rey, quien dijo que no solo enviará a esos 4 guerreros, sino también a la armada de élite de 6.000 soldados, ya que de esa forma le demostrará al mundo su poderío. Luego el vizconde Valchesee menciona que espera que todos esos soldados regresen sanos y salvos, ya que una sola de sus bajas equivale a más de 100 luchadores normales. Y pronto Thomas menciona que opina igual, sin embargo, está preocupado, ya que teme que los vampiros los traicionen luego del conflicto. En medio de esto, el vizconde menciona que se sentiría más tranquilo si el guerrero Snyder fuera con ellos. Es entonces que Thomas se siente interesado, mencionando que aquel guerrero es un rango S y es conocido por vencer legiones enteras de monstruos de alto nivel. Sin embargo, ambos concluyen que es una pena que sea adicto a los placeres, y tras decir aquello, Thomas dice internamente que Snyder es escoria por ser prisionero de sus vicios. Al mismo tiempo, en Talosheim, vemos que Sadiris está jugando Soji con Talia y Van y encuentra el juego interesante. Seguidamente una de ellas menciona que Vandaliu aprendió una técnica que le permite tener 2 pensamientos centrales al mismo tiempo, y él agrega que si combina esa técnica con otra que le permite crear cosas en simultáneo, puede lanzar y mantener más de 6 hechizos a la vez. En el momento que ellas escuchan aquello se sorprenden, y suponen que por eso está jugando con ambas a la vez. Sin embargo, Van termina perdiendo contra Sadiris. Y en medio de esto ella nota que él anda decaído, así que le cuestiona si es por sus experimentos, ante lo cual él le responde que en realidad los terminó temprano, así que Sadiris desea saber el motivo, mientras supone que tal vez se trata porque perdió contra ella en el Soji, ante lo cual él le dice que es otra cosa. De esta forma vemos un hecho del pasado, de hace unos días, en donde Paulina se quejaba porque Van no quería llevarla a la guerra, ya que sigue siendo una niña y se pondrá en peligro. Es entonces que Paulina dice que no es una niña, ante lo cual Van le responde que, en realidad, sí, ya que tiene 2 años. Pero ella le responde que él tiene 5, además es más pequeño que ella. Sin embargo, Vandaliu dice que no se trata de eso, ya que ella no ha aprendido ninguna habilidad, ante lo cual ella responde que sí, aunque Van descarta eso al argumentar que dicha habilidad es de nivel 1. Ella se defiende diciendo que Repliecaje también es nivel 1, pero igual y da. Es entonces que él dice que Repliecaje está bien, puesto que si es lastimada o pierde alguna parte será fácil repararla, pero eso no es algo que pueda hacer con ella. Sin embargo, la pequeña se enfada y se va corriendo, mientras dice que nunca le hará caso. Y tras contar aquello, Vandaliu le dice a Sadiris que desde entonces Paulina ha estado evitándolo y por está decaído. Tras lo anterior Sadiris opina que eso se debe a que Vandaliu es visto como un hermano por Paulina mientras que él la trata como un padre. Seguido de esto, le preguntan si ya le dijo a ella que es un reencarnado, ante lo cual Van le dice que durante la ceremonia de coronación se los dijo a todos, por lo que ya debería saberlo. Pero capaz y no entiende qué significa. Seguidamente Talia comenta que a los ojos de Paulina y de la mayoría, ambos son como hermanos, por lo que es normal que se moleste porque él tiene un trato especial. Sin embargo, Van dice que de igual manera es peligroso que vaya a la guerra. De esta forma Talia le dice que a veces tener la razón no es suficiente para convencer a una persona. Por su parte Sadiris acota que debe hablar de igual a igual con Paulina y no como una autoridad, ya que ella no lo ve de esa forma. Sin embargo, Van no sabe cómo hacer eso, ya que Paulina no le habla, ante lo cual Sadiris dice que lo primero es que se reconcilien. Es entonces que ella supone que él nunca ha discutido con nadie.
En ese momento aparece Darcia, quien confirma lo anterior, agregando que Van no tiene hermanos y no ha tenido amigos de su edad hasta ahora. Y por su lado, él confirma que incluso en su vida pasada no tuvo la oportunidad, puesto que vivía con sus tíos y nunca les llevó la contraria al sentir que incluso haciendo eso no le harían caso. Es entonces que Vandaliu menciona cómo evitaba a las personas que lo odiaban, por lo que incluso en ese aspecto su vida era solitaria, lo que Sadiris y compañía piensan que es muy oscuro. Sin embargo, Darika toma la palabra y dice que Paulina seguramente quiere reconciliarse con él, por lo que debe ir a hablar con ella. Pero justo en ese momento, él recuerda que tiene un compromiso en ese momento, por lo que se retira y les pide que no lo sigan. Talia menciona que es natural que el rey sea requerido en muchos lugares, mientras que Darcia se pregunta si su hijo no estará haciendo nada malo sin que ella lo sepa, ante lo cual Sadiris la tranquiliza mencionando que él no haría nada parecido. Y al mismo tiempo, en otro lugar, vemos que algunas mujeres Ghouls gimen mientras balbucean palabras. Luego de esto vemos que Van está usando sus poderes para ayudar a sus aliadas, quienes parecen sentir extremo placer y él piensa que esa escena es muy sugerente. Seguidamente explica que en realidad eso es una especie de ritual para hacer que Eleonora pueda resistir la luz del sol, y para eso necesita transferir maná, por lo que también requiere la ayuda de sus aliadas Ghouls. Y en medio de esto, una de ellas le pide más poder y él le da. Luego de aquello, el grupo descansa y pronto una de las chicas Ghouls quiere saber por qué Talosheim se llama la ciudad del sol si está rodeada de montañas y oscurece antes por eso. Ante lo cual Vandaliu explica que leyó en un libro que anteriormente en las cimas de la montaña había espejos de mercurio que reflejaban la luz del sol en toda la ciudad y por eso el sitio era fértil y debido a esto, naturalmente la llamaron la ciudad del sol. Cuando una de ellas escucha aquello se sorprende y pregunta si esas cosas siguen allí, ante lo cual Vandaliu responde que no, y que según Nausa fueron destruidas hace más de 200 años por la nación Escudomirg. Y pronto suponen que eso no fue tan malo, ya que Eleonora puede disfrutar más tiempo en la ciudad por eso, pero ella admite que en realidad quiere adquirir resistencia al sol. Seguido de esto, Vilde ve a lo lejos a Paulina, quien sale corriendo al darse cuenta de que la notaron. Es entonces que todas hablan sobre el cambio de actitud de la niña, quien antes hubiera saltado sobre Vandaliu, así que le cuestionan al respecto, y él responde que en realidad tuvieron una discusión, y Bastia le dice que no se preocupe por eso, ya que es cosa de niños. Sin embargo, Katia le aconseja que se reconcilie con ella, mencionando que sus problemas surgen porque es muy inexpresivo. Katia le pide que sonría, ante lo cual él lo hace, pero mal, por lo que lo intenta varias veces, aunque falla en todas, lo que genera diferentes reacciones en sus amigas, sobre todo en Eleonora, quien considera la situación graciosa. Y en medio de lo anterior aparece su madre, quien le dice que Paulina salió corriendo hace poco y le cuestionó si no va a reconciliarse con ella. Vandaliu le dice que estaba pensando en hacer aquello, pero su madre le comenta que no debería perder el tiempo y en su lugar debe hablar sinceramente, ya que está segura que Paulina lo entenderá. Así que él decide ir de una vez, y cuando Bastia y compañía ven aquello se impresionan por la habilidad de Darcia para mediar problemas, por lo que suponen que deben aprender de ella. Y por su lado, Vandaliu se encuentra con Paulina, quien en un instante planea irse, pero él le pide hablar y ella se detiene. Entonces que él se disculpa y dice que no debió haberla tratado de esa forma, así que ella se alegra al oír eso y supone que la dejará ir a la guerra. Sin embargo, Van se mantiene firme con eso, cosa que ella considera malo y comenta que siempre la trata como una niña y la considera débil. Ante lo cual él le menciona que en realidad ella tiene mucha fuerza física y nadie se le compara. No obstante, Paulina sigue ofendida ya que incluso con eso no le permite participar. Seguidamente le dice que la ve como su hermana y como tal quiere cuidarla pese a que tenga la fuerza para acabar con 20 soldados, agregando que cuando sea nivel 5 la llevará consigo a futuras batallas. Y tras decir todo lo anterior le da una nueva lanza, cosa que fascina a Paulina. Van le dice que es un regalo para ella por su segundo cumpleaños, y pronto ella lo abraza y dice que hace poco el martillo de piedra le comenzó a ser ligero, por lo que le viene perfecto el regalo. De esta forma Van se reconcilia con ella mientras ve a su madre a lo lejos orgulloso por lo que logró. Al mismo tiempo en otro sitio, podemos ver que los soldados enemigos comandados por los 4 guerreros de alto rango llegaron a su destino y están a punto de ingresar al túnel que los llevará hasta Talosheim.
Posteriormente se puede ver que un sujeto llamado Chazare habla sobre la estrategia para ingresar a Talosheim, agregando que el túnel que usarán para moverse sigue igual desde los últimos 200 años. Y mientras explica esa cuestión se enreda un poco, por lo que un sujeto le pide que sea más claro. Es entonces que Chazare explica que la situación es complicada, ya que pueden aparecer bichos de alto rango en cualquier momento. Y mientras el comandante dice aquello aparece el rubio de la lanza de antes y dice que no deben preocuparse por esas cosas, ya que si aparece un monstruo poderoso él lo vencerá. Sin embargo, al toque es regañado, por lo que otro guerrero intercede diciendo que los guerreros como el chico de lanza son importantes, ya que gracias a ellos pudieron controlar el túnel. Así que esto le da pie al rubio de la lanza para decir que él se hará cargo de los bichos. Como es de suponer, Chazare mira a aquel guerrero con preocupación, mientras el viejo casi calvo dice que debe ir a su recinto para planear la estrategia de sus tropas, ante lo cual Chazare también dice algo similar. Ya cuando Raleigh, o sea el tipo de la lanza, se queda solo con el general, tira un comentario referente al ejército, ante lo cual el general explica que Chazare será su sucesor como comandante supremo, agregando que lo trajo por si las dudas, ya que podría morir antes de jubilarse, y si eso pasa tendrán a Chazare para continuar con la misión. Es entonces que Raleigh dice que todo eso es medio molesto, y que por eso dejó de ser un aventurero. Mientras tanto, una mujer misteriosa menciona que sin dudas el ejército tiene su propia manera de actuar. Seguidamente ella se saca el casco, revelando ser un vampiro de nombre Isla, y en ese instante el general le cuestionó sobre su misión, ante lo cual ella confirma que está allí para encargarse de Van y de la mujer vampiro que se unió a él, afirmando que la única forma de lograrlo es con una guerrera de élite y por eso fue enviada por Ternesia. Es entonces que el general piensa que los vampiros de élite como Isla son tan fuertes que pueden acabar con ejércitos por sí solos, por lo que se alegra de tenerla de aliada. Al mismo tiempo, Raleigh menciona que él será quien se encargue de Van, cosa que hace que Isla le responda con sutil sarcasmo. Y por su lado, el general le pregunta a Isla si podrá luchar de día. En ese momento ella le dice que no será un problema mientras tenga la piel cubierta con su armadura, además de que Talosheim es una ciudad entre montañas, por lo que el día acaba antes, e incluso el espejo que evitaba eso fue destruido hace 200 años, por lo que no hay nada que temer. Y regresando a Van, él observa el solo desde su castillo y se da cuenta que sus rivales están al caer. Así que él se reúne con sus aliados, y pronto confirma que la batalla será pronto, agregando que son 5.000 soldados como había esperado. Es entonces que su madre le cuestionó si hay vampiros entre ellos, ante lo cual Van no puede confirmarlo con precisión, pero es muy probable que sí. Sin embargo, le dice a Sadiris que es hora de poner en marcha el plan, ante lo cual ella le dice que se lo deje a su grupo. Seguidamente Van les pide a sus amigos bestias que no se coman a los rivales caídos, ante lo cual ellos acceden a cambio de un poco de mayonesa, mencionando que ahora prefieren la carne de dinosaurio en lugar de la humana, ya que es más rica. Seguidamente él se pone a ver los informes, mientras les dice a los no muertos que si sobreviven y ganan recibirán una recompensa, ante lo cual el no muerto se ríe, diciendo que ya no puede perder la vida. Mientras tanto, aparece una de las compañeras Ghouls de Van para decirle que los civiles que no lucharan ya están en la guarida. Y tras escuchar aquello, su ayudante le pregunta qué pasará con los enemigos que capturen, suponiendo que los tendrán de esclavos. Es entonces que Van responde que son poco más de 2.000 ciudadanos en Talosheim, por lo que no podrán controlar a cientos de esclavos, así que lo mejor será eliminarlos. Naturalmente sus aliados creen que eso es un desperdicio, mencionando que tal vez Van pueda usar una de sus habilidades para convertirlos en aliados. Sin embargo, él afirma que el proceso para hacer eso es muy doloroso y brutal, por lo que hacerlo en más de 100 reclutas es una tarea muy cruel, así que es mejor eliminarlos para que no sufran. Y tras decir lo anterior, Van piensa sobre el otro reencarnado y lo que pensará de todo eso, pero decide dejar el tema por el momento y concentrarse en la batalla que se viene. Seguido de esto, se puede ver que Chazare y el general llegan a los muros de Talosheim y el gordo comandante dice que el duelo será fácil con solo verlo. Sin embargo, Chazare no está tan seguro, agregando que el muro es más imponente que en los informes. Lo que hace que el comandante lo mande a callar, pero Chazare menciona que las marcas del héroe de hace 200 años ya no están. Y en medio de esto aparece el sacerdote Gordon, diciendo que todo eso es obra de Van, agregando que seguramente les ordenó a sus bestias aliadas que reparen el muro.
Y en el momento que Chazare escucha aquello se pone como loquita, ya que nunca escuchó nada parecido, ante lo cual Gordon le dice que no sea tonto y que no use el sentido común cuando se trata de Van. Seguidamente el sacerdote casi calvo explica que esa muralla desmejorada no es más que una fachada, y en realidad Van está bien preparado para el combate. Es entonces que el general se pone como loquita internamente y se da cuenta de la intuición de aquel viejo Gordon, por lo que se dispone a eliminarlo para que no arruine su plan. Es entonces que Raleigh se acerca para preguntar qué es lo que deberían hacer, ante lo cual el viejo responde que atacarán como si fuera cualquier otro muro. Así que pronto Gordon organiza al ejército para conseguir aquel objetivo, mientras que Chazare le cuestiona al general qué hacer, ante lo cual el sujeto responde que seguirán el plan de Gordon por el momento. Y luego de un rato de ataques el sacerdote casi calvo se da cuenta que está oscureciendo, cosa que lo preocupa, ya que las bestias son más fuertes durante la noche. Y en medio de esto uno de los soldados nota que hay alguien arriba de los muros, mientras estos comienzan a fortalecerse y crecer en altura. De esta forma todos se dan cuenta que se trata de Van, por lo que se sorprenden de haberlo encontrado. Mientras tanto, Gordon ordena a su grupo que lo sigan, mientras que Raleigh se pone como una loquita, ya que él quiere ser quien venza a Van. Y por su lado, Isla observa todo desde atrás. Es entonces cuando ella se pone a pensar en lo que podría pasar, suponiendo que Van está actuando como señuelo para que sus aliados huyan. Y por su lado, Raleigh se pone como loquita cuando ve que Van tiene la lanza de hielo, un tesoro nacional de sus rivales. Así que Raleigh pide que lo devuelva, pero de malas maneras, así que Van rompe la lanza. Y como es de suponer, todos se espantan y sorprenden al ver esto, mientras que Van se limita a sonreír de manera maliciosa y deja caer la lanza rota. Pronto los soldados entran en cólera al sentirse súper insultados, por lo que se disponen a luchar. Sin embargo, los altos mandos piden calma, explicando que es imposible que Van haya roto la lanza mágica legendaria tan fácilmente, e incluso el general pide mesura. Sin embargo, los soldados y Raleigh quieren luchar para calmar la furia, así que Gordon los comanda, diciendo que no deben temer, ya que las cosas son como hace 200 años, lo que quiere decir que ganarán. Y mientras los soldados corren hacia Talosheim, el general pide calma, pero nadie lo escucha. Así que Chazare se dispone a participar por si las dudas para evitar bajas, sin embargo, el general lo agarra y le dice que no tiene autoridad para eso. Y mientras ellos discuten, Isla los observa con decepción, ya que la mitad del ejército entró en cólera y se están comportando como animales desordenados, todo por una lanza de hielo pedorra. Y en medio de lo anterior, una voz aliada le cuestiona a Isla si deberían actuar por cuenta propia. Sin embargo, ella dice que siguen en ventaja numérica, incluso si la mitad de soldados perdieron la razón, por lo que seguirán con lo pactado. Al mismo tiempo, Van se da cuenta que su provocación sirvió, por lo que se dispone a irse, lo que genera más ira en sus enemigos. Luego de esto Van se reúne con su aliada Gould, a quien le informa que el plan resultó bien, y se alegra que su entrenamiento para sonreír haya servido. Y en medio de lo anterior, el herrero del reino se echa flores, mencionando que la réplica que hizo de la lanza de hielo legendaria fue muy buena. No obstante, Van está más preocupado por la seguridad del herrero y de su aliada, por lo que les pide que se vayan, pero ellos le responden que quieren verlo en acción y que están preparados para lo peor. Es entonces que él les permite quedarse, estando seguro que no podrán llegar hasta el castillo, pero les advierte que en caso de que pase, que se vayan. Seguidamente, su aliada le cuestionó sobre el tercer muro, y él respondió que las armas y trampas de aquel sitio deberían activarse pronto. Al mismo tiempo, los soldados sacan sus arietes para romper el muro, pero este colapsa antes de impactar, lo que hace que Gordon se enfurezca al confirmar que todo el tema de la lanza era una trampa. Sin embargo, no se deja amedrentar y ordena a sus soldados continuar para invadir la ciudad, aunque al dar unos metros se topan con el segundo muro de Talosheim. Es entonces que ven aquella construcción, mientras Gordon no puede creer que haya una segunda capa de protección. Mientras tanto, Chazare observa los informes y se da cuenta que no hay nada parecido, lo que hace que el general le diga que se lo dijo, y que justo por eso debían retroceder. Así que Chazare acata aquella orden y se dispone a dar el comunicado al resto. Sin embargo, Chazare se sorprende cuando del tercer muro emergen unos golems de escombros, mientras que Van dice que es hora de ponerse serios. De esta forma los golems vapulean a los soldados y se disponen a hacer lo mismo con el sacerdote Gordon, quien los observa furioso.
Y como era de esperarse, el viejo logra destruir a uno de los golems y les grita a sus aliados que no huyan, agregando que no deben temer a un golem que ni siquiera es un ser vivo. Es entonces que los reclutas rivales deciden seguir a Gordon, pero en ese momento la aliada de Van ordena que activen el fuego, cosa que hace que los soldados frenen y se queden viendo lo que se viene. Y pronto una lluvia de flechas cae sobre los soldados enemigos, quienes son heridos severamente por ese inesperado ataque. Sin embargo, la cosa no acaba allí, ya que pronto rocas gigantes caen de forma brutal contra el ejército rival, cosa que hace que Chazare se ponga como una loquita del miedo, ya que no esperaban que Van y compañía tuvieran arqueros y catapultas. Es entonces que Chazare le reclama al general sobre la falta de información, suponiendo que los soldados estaban ocultando cosas, pero el general dice que él tampoco estaba al tanto de nada. Y por su lado, la aliada y el herrero de Van siguen guiando a todos los bichos mágicos para que sigan lanzando flechas y rocas con las catapultas, diciendo que las cosas recién están empezando. Y mientras el general ve cómo sus reclutas son mancillados sin poder defenderse, Isla aparece y dice que deben seguir presionando al enemigo. Sin embargo, los soldados se acercan a ella para insultarla, diciéndole que no sabe de lo que habla y como los vampiros ni siquiera han participado en las batallas, lo que deja en claro que los están usando como carne de cañón. Es entonces que ella se acerca al general y él la escucha, por lo que Isla explica que no puede ordenar la retirada cuando sus soldados están en pánico, por lo que lo mejor es que sigan adelante hasta llegar a las catapultas. Diciendo que una vez que logren aquello ella podrá ponerse en primera línea y dar un poco de ventaja. Y cuando el general escucha aquello se da cuenta que debe aceptar o de lo contrario parecerá que no está cumpliendo su parte del trato. Así que el general ordena seguir hasta llegar a la muralla, y como es de suponer Chazare le comenta desesperado que eso es demasiado imprudente, ya que no saben qué otras cosas tenga preparada el rival. Sin embargo, el sujeto lo manda a callar diciendo que él está a cargo del duelo. Y tras lo anterior se dirige a Isla, diciéndole que haga lo mismo, ante lo cual ella le dice que lo hará, agregando que es parte del trato. Y en medio de esto, se puede ver que Raleigh usa sus poderes con la lanza para destruir una de las rocas. Naturalmente Van se da cuenta de esto, concluyendo que el poder de un guerrero de rango A es alto, sin embargo, pelear con golems no es tan fácil como destruirlos. Y al mismo tiempo, Isla se lleva un escuadrón de élite directo a las murallas, mientras dice que Ternesia se sentirá orgullosa de haberla enviado a solucionar todo eso. Pronto los soldados rivales comienzan a ser atacados con barriles explosivos, cosa que los deja en shock por unos segundos. Ya cuando regresan en sí comienzan a toser sin control, lo que lleva a todos a concluir que los acaban de envenenar, incluso Gordon cae presa de esta situación y no puede parar de toser. De esta forma todos los soldados humanos colapsan, dejando únicamente a los vampiros guiados por Isla. Es entonces que la amiga de Van le cuestiona qué hizo, y él dice que usó una sustancia mágica que enferma a los humanos únicamente. Acto seguido explica todas las complicaciones que provoca ese virus, pero le dice a su aliada que se quede tranquila, ya que los vampiros, ghouls y el resto de bestias del reino no se verán afectadas. Y cuando el herrero escucha aquello elogió el plan para revelar a los vampiros, mientras pregunta la duración de la enfermedad, ante lo cual Van explica que solo durará 24 horas. Esto para darles la opción de retirarse si lo desean, afirmando que desea evitar que ingresen a la ciudad, eso es lo único que le interesa. Y cuando los amigos de Van escuchan aquello dicen que tiene razón, por lo que deben ser cuidadosos de no matar a ninguno de sus rivales. Al mismo tiempo, Gordon se da cuenta que aquello no es veneno, sino una enfermedad, por lo que usa sus poderes de sacerdote para curarse y le pide al resto de sanadores que hagan lo mismo con sus aliados. Es entonces que Raleigh se acerca a su amiga para que lo cure, mientras ella le pide un poco de tiempo, ya que también la padece. Y en ese instante, Gordon se vuelve a enfermar, cosa que no termina de entender. Sin embargo, Van explica que esa enfermedad muta constantemente, por lo que hasta que todos en el campo de batalla no se hayan curado la pueden volver a contraer incluso si se curan una vez. Al mismo tiempo, Isla se enoja mucho por la situación, por lo que le ordena a su escuadrón que la sigan para eliminar a Van. Sin embargo, ellos le dicen que no es buena idea mostrar su identidad de vampiros, ante lo cual Isla responde que ya fueron expuestos, agregando que incluso así no importa, puesto que ahora la máxima prioridad es cumplir la misión, afirmando que si no la siguen los considerará unos traidores debiluchos.
Y como es de suponer, todos se ponen como loquitas y la siguen mientras ella se acerca volando a toda velocidad para acabar con Van. Sin embargo, en ese momento el espejo de mercurio de Talosheim se activa, eliminando a una gran cantidad de vampiros. De esta forma Isla sufre un gran daño, mientras que Van menciona que Sadiris lo usó justo a tiempo. Es entonces que podemos ver cómo el grupo de aquella mujer celebra porque le dieron al objetivo al primer intento, además de mencionar lo increíble del artefacto. Luego de esto, Sadiris ordena hacer otro ataque, así que todas las chicas Ghouls activan el espejo usando la luz solar extrema. Es entonces que el sol golpea en el espejo y ellas guían la luz directamente hacia los vampiros, quienes sufren un daño atroz, mientras Sadiris concluye que la fuerza de ese ataque será imposible de resistir para los vampiros, ya que es igual a la luz de verano. Y por su lado, Isla se da cuenta de que el espejo de mercurio es el responsable de todo, cosa que la confunde, ya que se suponía que estaba destruido. Sin embargo, se preocupa más por sus aliados, quienes para refugiarse intentan bajar al suelo, pero ellas les advierten que eso es más peligroso. Y en ese instante aparece Gordon, quien acaba con la vida de uno de los vampiros. De esta forma el sacerdote les dice a sus aliados que tengan cuidado, ya que Van tiene refuerzos vampiros, sin saber que Isla es uno y está de su lado. Mientras tanto, uno de los compañeros de Isla se queja, ya que no entiende al viejo casi calvo. No obstante, Isla le pide que se centre en no aterrizar si no quiere ser asesinado por Gordon. Acto seguido les ordena a sus aliados que se dispersen y traten de llegar a la cima de la muralla para acabar con Van. Y en medio de esto ve una luz que la deja eclipsada. Y de ese brillo intenso, mortal para los vampiros, aparece Eleonora, quien comenta que sin dudas el día está perfecto para broncearse, cosa que deja confundida a Isla, quien no puede entender cómo su ex compañera puede aguantar la luz solar siendo una mujer vampiro. Al mismo tiempo, en otro lugar de Talosheim, se puede ver que los guerreros Ghouls están impacientes por entrar en la batalla, pero Vigaro les pide paciencia hasta escuchar la señal de Van. Y en ese momento esta suena y todos los monstruos amigos de Van salen al combate. Mientras tanto, los reclutas rivales preguntan por los curanderos para aliviar la enfermedad que los aqueja. Es entonces que los soldados enemigos ven cómo Vigaro sale del subsuelo con sus compañeros y rápidamente avisan al resto, pidiendo que resistan. De esta forma los monstruos amigos de Van atacan severamente a los reclutas del bando rival, mientras ellos se quejan de que eso es ruin, pero Vigaro no entiende a qué se refiere. Seguidamente se puede ver que los soldados rivales siguen combatiendo mientras sufren de aquella enfermedad de la tos, y en medio de esto se sorprenden cuando un golem los ataca. Naturalmente Chazare no puede entender lo que está pasando, ya que no esperaba que sus rivales tuvieran golems regenerativos, armas biológicas y ghouls para combatir. Y mientras el militar piensa en todo esto, Vigoro gruñe como un loco. De esta forma ataca a varios soldados que se esfuerzan por alejarlo, pero él se pone como una bestia absoluta y los hace percha. Al mismo tiempo, uno de sus rivales decide atacarlo con su espada. Sin embargo, al entrar en contacto con su pelaje, la espada logra incrustarse, pero no avanza mucho y se termina rompiendo, cosa que sin dudas deja sorprendido al pobre soldado. Luego de lo anterior, Vigaro se da la vuelta y se disculpa por su fuerte armadura natural. Acto seguido lo ataca, mientras admite que ese humano rival sin dudas fue un oponente valiente. Seguidamente Vigaro ordena la matanza del resto de soldados, mientras que el guerrero esqueleto no muerto se encarga de lo suyo, y dice que todo está ocurriendo según el plan. Por su parte, Nasa sigue haciendo caca todo lo que encuentra, mencionando que hace 200 años fue eliminado por los soldados de la nación rival, pero ahora puede acabar con sus fuerzas de élite como si fueran muñecos de barro. Pero admite que le está resultando incómoda la espalda hacer movimientos bajos, ante lo cual el guerrero esqueleto amigo de Van le sugiere convertirse en un esqueleto, ya que de esa forma estará más cómodo. Mientras tanto, los soldados enemigos se dan cuenta que unos caballos fantasmales se acercan a toda velocidad hacia ellos, por lo que gritan del miedo. De esta forma el carruaje arrolla a varios rivales, mientras que los guerreros les piden a sus hechiceros que retrocedan y ataquen con bolas de fuego, cosa que los magos terminan por hacer. Y cuando los proyectiles se están acercando al carruaje, el conductor saca un arma especial para defenderse. Es entonces que los soldados se dan cuenta que se trata de la lanza legendaria de hielo, la real. Sin embargo, no tienen tiempo para seguirla viendo,
ya que el conductor del carruaje acaba con los reclutas, acto seguido dice que debe agradecer a Van por prestarle la lanza. Posteriormente, otros militares no pueden creer lo que ven, por lo que tratan de confirmarlo el uno al otro, dándose cuenta que, en efecto, enfrente suyo tienen a Rita y Zaira, quienes ahora son visibles y tienen lencería en lugar de armaduras, además de ser muy esbeltas y bonitas, cosa que los distrae. Es entonces que ellas atacan y hacen mierda todo, lo que confirma que son muy fuertes, por lo que pronto piden refuerzos, diciendo que se toparon con ninfas demasiado poderosas. Y cuando una de las hermanas escucha que les dijeron ninfas se enoja, ya que dichas criaturas tienen famas de pervertidas y ellas no hacen nada fuera de lo común, ya que incluso sus aliadas ghouls muestran la misma cantidad de piel, cosa que una de las ghouls niega. Y en medio de esto, uno de los militares rivales ataca directo al pecho de Rita, ya que la considera un peligro mortal. Sin embargo, ella logra zafar como si nada, mencionando que las armas no le podrán hacer mucho, puesto que siguen teniendo el cuerpo de fantasmas. Y como es de suponer, esto enfada a uno de los enemigos, quien insulta a las hermanas, lo que molesta tanto a Rita que decide volver a su apariencia invisible, ya que según ella no merecen verla. Es entonces que todos se sorprenden, ya que ambas chicas se volvieron invisibles, no obstante, logran ver sus atuendos, por lo que rápidamente se disponen a atacar, agregando que lo único que deben hacer es romper su armadura mágica para poder lanzar hechizos y de esa forma vencerlas. Sin embargo, Rita y Zaira aseguran que no permitirán que eso ocurra. De esta forma usan sus técnicas para mover sus extremidades sin límite de distancia, por lo que les roban las flechas a sus rivales, quienes siguen incrédulos, mientras las hermanas les piden que no la subestimen, ya que volverse invisible no es lo único que hacen. Seguidamente las dos arman un tornado y sus oponentes se preguntan qué son, y ellas aparecen diciendo que son sirvientas, acto seguido los atacan con todo. Por su lado, Nochen aparece con su ejército de abejas guerreras y junto a ellas ataca al bando enemigo. Y cuando los vampiros se ven superados por un no muerto como Nochen, deciden darlo todo y atacan violentamente haciendo muchos cortes en el cuerpo de la criatura amiga de Van. Sin embargo, el daño no dura nada, ya que Noche se regenera en menos de un segundo, para luego atacar furiosamente a los vampiros, quienes se hacen caca encima por el miedo. Y al mismo tiempo, en otro lugar, la quimera que Van creó hace un tiempo, atraviesa el cuerpo de uno de sus enemigos para luego darle una patada terrible, mientras el soldado pide clemencia. No obstante, ella no se detiene y le quita la cabeza de un golpe al recluta del bando enemigo. Y regresando a Eleonora, ella choca espadas con su antigua aliada vampiro, quien reconoce que la espada que tiene es muy peligrosa. Sin embargo, Eleonora carece de habilidades para dominarla, por lo que Isla asegura que ganará por esa diferencia. Es entonces que Isla termina por acorralar a Eleonora, quien queda expuesta, pero justo en ese momento Van le da una instrucción y consigue atajar un golpe mortal. Acto seguido, Van le ordena a Sadiris que haga lo suyo. Ante lo cual la antes mencionada lo hace y la luz del espejo de Mercurio le da de lleno a Isla, quien sufre un daño terrible a comparación de Eleonora, quien es resistente al sol. Es entonces que Isla se dispone a escapar de esa luz, pero siente el cuerpo muy pesado, cosa que atribuye a un hechizo de Eleonora, y se sorprende, ya que conjurar uno requiere mucha habilidad. Acto seguido, la aliada de Van sujeta por la cabeza a Isla, mientras ésta le cuestiona por qué es resistente al sol, ante lo cual Eleonora admite que es por una bendición de Van. De forma natural, Isla se da cuenta que fue completamente derrotada, por lo que le dice a Eleonora que la mate, agregando que ella sufrirá el mismo destino cuando Ternesia aparezca. Sin embargo, la aliada de Van no se muestra asustada, y con confianza le pregunta a Isla si no quiere ayudarlos a pelear contra Ternesia. Acto seguido Eleonora le corta la cabeza a su oponente para que Van pruebe su sangre, y cuando éste lo hace, ella le pregunta por su sabor, ante lo cual Van da sus impresiones, diciendo que no está mal. Posterior a lo anterior, Isla pasa de una actitud agresiva a una servicial en poco tiempo, asegurando que cooperará con Van, lo que hace que él se sorprenda y diga que los vampiros son fáciles de conquistar luego de perder su espíritu combativo. Y tras aquello, él baja al campo de batalla y comenta que es su turno de trabajar. Mientras tanto en la base enemiga, Chazare acusa al general de estar confabulado con los vampiros. Y como es de suponer, el militar se pone como loquita del miedo y trata de negarlo, pero Chazare sabe que es cierto, mencionando que Segaramente quería eliminarlos a todos con la ayuda de esos bichos.
y que por eso los envió a la batalla pese a las advertencias. Es entonces que algunos soldados bajo el mando del general se ponen como loquitas, ya que piensan que Chazare es una caquita. Sin embargo, hay otros que no piensan lo mismo, por lo que intervienen por él, agregando que cualquiera que se ponga a favor del general es cómplice de colaborar con los vampiros. Sin embargo, Chazare le dice que de eso se ocupará después. Lo más importante ahora es lograr que todos los soldados que quedan se ordenen y regresen a la base. Sin embargo, el general se pone como una perrita descarriada y dice que no deben hacer aquello o quedarán desprotegidos. Cosa que Chazare considera muy bajo, por lo que se lo hace saber. Al mismo tiempo, uno de los reclutas comenta que el último soldado vampiro ha sido eliminado en el campo de batalla. Y como es de suponer, el gordo general se pone como una perra y trata de confirmar la noticia, asustándose al ver que Eleonora decapitó a un vampiro de rango alto, y no solo de rango alto, sino de la guardia personal de Ternesia. Es entonces que el sujeto entra en pánico y ordena la retirada, además de pedir vehementemente que lo protejan. Algunos le dicen que no puede irse, así como así, ya que está acampando. Sin embargo, el gordo general sigue aterrado, por lo que Chazare se pone los pantalones, afirmando que Langil, o sea el tipo que ostenta el rango de general, será ejecutado ya mismo por traición. Así que les pide a los arqueros que ataquen sin dudar. Sin embargo, pronto Chazare es atacado por aquella enfermedad que creó Van, y no solo él, sino que también los arqueros, así que Langil consigue zafar de su destino, mientras mira con terror su nueva realidad. Es entonces que un guerrero gigante aparece enfrente de ellos. De esta forma los militares rivales se dan cuenta que esa criatura es parte del ejército de Van, y no vino solo, ya que una legión de goblins conscientes están con ellos para hacer mierda todo. Y cuando Langil ve aquello se pone como loquita, ya que no entiende cómo es posible que los enemigos hayan pasado por sus guardias, mientras que Chazare se da cuenta que el grandote está llevando un cadáver infectado con aquel virus para debilitar el campamento. Pronto se percata que es el fin de todo, y en ese instante el grandote aliado de Van lo ataca y lo atraviesa con su espada. Luego de lo anterior, el aliado de Van les dice a los goblins que el grupo de los ninjas recibirá recompensas si hacen las cosas bien. Y como es de suponer, los bichos se alegran y atacan, empezando con Langil. Y en medio de esto, se puede ver a Basdi acorralando a un sujeto, quien le pide piedad, mencionando que va a ser padre. Es entonces que ella comenta que él no ha criado a ese niño, comentario que parece darle esperanzas al sujeto, pero ella termina la frase y tras esto lo elimina con brutalidad usando su martillo gigante. Segundos después aparece uno de los compañeros de aquel sujeto, pero Bastián no pierde el tiempo y lo ataca con una llave de lucha. Seguidamente le rompe el cuello, mientras el resto de soldados se sorprendieron por la descomunal fuerza de aquella mujer, poniendo en duda incluso esa última parte, ante lo cual Bastián les dice que las madres son realmente fuertes. Mientras tanto, Raleigh se las arregló para sobrevivir en medio de sus compañeros sin vida, pero pronto maldice su situación, ya que se quedó sin pócimas. Seguidamente él se da cuenta de que sus aliados quieren pócimas para curarse, cosa que hace que el guerrero de la lanza maldiga la situación, ya que ahora sus compañeros son unos inútiles. Sin embargo, les dice que sobrevivirán si llegan con Langil. Sin embargo, en ese momento aparece un aliado de Van y les dice que no pasarán de allí. Acto seguido el aliado de Van ataca a Raleigh, quien logra esquivar el ataque, cosa que hace que el grandote confirme que su rival es un rango A. Mientras que Raleigh se queda asustado por lo que se viene. Seguidamente el chico de la lanza piensa que aquel bicho es más fuerte que todos los no muertos que se cruzó hasta ahora, por lo que le cuestiona qué hace trabajando para alguien como Van. Sin embargo, el grandote dice que está cumpliendo una misión, mencionando que siente curiosidad por las habilidades de Raleigh, quien se autoproclama la reencarnación de Mikael, cosa que él mismo debe probar. Naturalmente Raleigh se enoja al escuchar lo que la bestia aliada de Van pretende, ya que no cree que el grandote haya conocido a Mikael, ante lo cual el no muerto gigante lo confirma, mencionando que por aquel héroe fue que perdió la vida. Es entonces que Raleigh le dice que eso seguramente es una mentira, y que solo quiere desquitarse con él, además de maldecir la idea de la prueba, cosa que hace reír al grandote. Y como es de suponer, el guerrero de la lanza se pone como una loquita del miedo, por lo que sin dudar activa unos poderes raros con un anillo, y de esa manera consigue dominar a sus compañeros de equipo para que se conviertan en escudos humanos.
Sin embargo, sus aliados se quejan por esto, pero Raleigh les dice que es su deber, y en medio de lo anterior, el grandote se dispone a atacarlos y eliminarlos en poco tiempo, por lo que Raleigh y compañía se ponen alerta. No obstante, esto no evita que sean rebanados de un solo movimiento. Es entonces que Raleigh aprovecha para atacar al grandote, pero este se defiende como si nada, preguntándole a su rival si eso es todo lo que tiene. Y en medio del duelo, Raleigh consigue hacerle daño en el hombro a la bestia guerrera aliada de Van. Sin embargo, este no se altera en absoluto, mencionando que ese ataque se activa cuando los usuarios de espadas o lanzas mágicas pierden el control del poder de la propia arma, agregando que todos los usuarios de objetos especiales conocen dicha cualidad. Así que decide ponerla en práctica, cosa que asusta mucho a Raleigh, quien no puede hacer otra cosa que gritar mientras su rival se acerca con suma violencia. Sin embargo, el aliado de Van decide no eliminar al chico, mencionando que no vale su tiempo, cosa que deja a Raleigh frustrado al recordar a su amigo, a quien quiere alcanzar a toda costa siendo un héroe. Y al darse cuenta de aquello, el grandote amigo de Van decide darle el gusto a Raleigh y lo elimina para que tenga una muerte de un héroe, así que lo atraviesa. Es entonces que el guerrero ganador le dice al chico de la lanza que este no es el fin. Y en medio de esto se puede ver que Van corre a toda velocidad mientras recuerda la muerte de su madre y la cara de Gordon disfrutando de aquel momento. Y como es de suponer, Van se altera mucho al verlo, pero la mano viviente Levdia trata de calmarlo, cosa de la cual Van es consciente y promete no desconcentrarse. Y por su lado, Gordon ataca a un ghoul peludo, mostrando su poder en el proceso. En ese momento Vigaro se queda pasmado por el golpe que acaba de recibir del sacerdote, mientras que Gordon se da cuenta que pelear y usar hechizos al mismo tiempo lo está consumiendo mucho, por lo que no será capaz de realizar la profecía a este ritmo. Y en medio de lo anterior, un soldado le avisa que Van se acerca. De esta forma Gordon observa a Van dirigiéndose a toda velocidad hacia él, lo que lo lleva a prepararse para el combate que se viene. Así que sin perder el tiempo el sacerdote ataca con sus poderes especiales. Pero Van logra esquivar aquello y responde con balas de oscuridad. Sin embargo, los soldados de Gordon dicen que no dejarán pasar a Van, por lo que pronto arman un escudo para hacerle frente. No obstante, los reclutas quedan en el suelo sin vida, cosa que sorprende a Gordon, mientras Van comenta que son bastante débiles. Luego de esto aparece Vigaro, quien le llama la atención a Van y él se disculpa por aparecer en el frente del conflicto, pero comenta que necesita encargarse por cuenta propia, agregando que está siendo egoísta. Ante lo cual Vigaro le dice que no se preocupe, ya que un niño debe ser así de vez en cuando. Y en medio de esto, Van corre hacia los soldados rivales, quienes se ponen en guardia. Sin embargo, el sacerdote les dice a sus aliados que lo esquiven, ya que si reciben uno de sus ataques acabarán sin vida al toque. Y por su lado, Vigaro desea entrar al combate, pero uno de sus compañeros le recuerda que Van desea vengarse de Gordon por la muerte de su madre. Es entonces que el sacerdote se pone como loquita y ordena a sus soldados ponerse detrás suyo, acto seguido hace una plegaria a su Dios para pedirle poder, cosa que la deidad le concede, y con esto se dispone a pelear. Pero antes de aquello el viejo sufre una pequeña transformación, básicamente le salen alas y comienza a brillar como una perrita angelical. De forma natural Cesare se emociona como una mega loquita, diciendo que esa cualidad solo la puede usar el sacerdote Gordon, y básicamente consiste en usar el poder de Dios para aumentar todo lo posible el nivel del usuario. De esta manera Gordon se convierte en el primer ángel casi calvo, mostrando un resplandor divino que no solo proviene de su cabeza. Y mientras Van observa aquello, el sacerdote activa varias habilidades defensivas, las cuales impresionan a Cesare, ya que son del más alto nivel. Y, por último, el viejo ángel casi calvo invoca su espada de luz. Acto seguido ataca a Van, quien absorbe el ataque como si nada, lo que sorprende de malas maneras a los reclutas del sacerdote. Sin embargo, Gordon no da marcha atrás y sigue atacando. Es entonces que logra arrancarle la cabeza a Van, cosa que asombra tanto a Vigaro como a los soldados enemigos. Sin embargo, Van usa su habilidad Bala de la Muerte para debilitar a su oponente, quien se queda observando cómo aquellos proyectiles se acercan a él, cosa que el viejo termina por resistir. Luego Gordon mira en dirección a Van, y ve cómo éste se burla, mencionando que no lo eliminará solo cortándole la cabeza. Es entonces que el sacerdote lo llama monstruo,
mientras que Vigaro explica que Van usó su habilidad para separar su espíritu de su cuerpo y de esa forma evitar perder la vida, agregando que los está preocupando al divino cohete. Posteriormente Van se sorprende de que aquel sacerdote sea tan resistente, ya que incluso le incrustó la habilidad rotura de alma en su ataque anterior. Es entonces que recuerda una explicación, en donde dice que básicamente aquella habilidad permite acabar con enemigos al toque al destruir su alma, sin embargo, también causa efectos interesantes, como la pérdida de ataque y energía mágica, las cuales no pueden regenerarse en poco tiempo, por lo que Van considera que dicha cualidad es muy útil. Es entonces que Gordon se da cuenta de aquello y le dice a Van que sus tretas para reducir su magia no funcionarán, ya que ahora posee la cualidad de un ángel, por lo que su poder de pelea aumentó a 100.000 puntos, agregando que no podrá quitarle tanto. Sin embargo, Van no se ve atemorizado y dice que se preocupó por nada, cosa que parece enfadar al ángel casi calvo. Luego de esto Van pide que se centren en el combate, mencionando que la lucha uno contra uno es lo más importante. Sin embargo, Gordon no cree que sea el caso, mencionando que Van tiene consigo a una mano viviente, ante lo cual Van dice que eso no es nada, agregando que incluso Gordon tiene ayuda externa al recibir la bendición del dios Aldá. Comentario que hace que el sacerdote se ponga como una perrita divina, afirmando que es una insolencia comparar a su dios con esa mano viviente. Es entonces que Van se da cuenta que su rival no quiere discutir sobre temas teológicos, por lo que se dispone a activar sus poderes, creando muchas manos espirituales alrededor suyo. Acto seguido ataca con dichos brazos a Gordon, quien no se esperaba aquella extraña y llamativa técnica. Y al ver aquello, Chazare ordena a sus aliados ayudar al sacerdote, pero Vigaro dice que no lo permitirá. Mientras que el viejo casi calvo quedó hecho papilla. Ya cuando Gordon pierde su transformación divina, queda expuesto a las cabezas fantasmales de Van. De esta forma el viejo queda atrapado en un lugar oscuro, mientras recuerda la misión que Dios le dio, y en ese momento una luz aparece detrás suyo y le habla. Es entonces que él se da la vuelta y se puede notar que se trata de Van, pero Gordon lo confunde con su Dios, así que cuando Van le dice que le dará otra oportunidad para luchar y cumplir su misión en su nombre, el sacerdote se pone como loquita y acepta. Ya cuando Gordon abre los ojos, un chico lo recibe con felicidad y pide pociones de inmediato para curar las heridas del viejo, pero el sacerdote lo golpea sin mediar palabra alguna. Naturalmente aquel chico y los demás quieren saber qué pasó, ante lo cual Gordon dice que es obvio, los eliminará ahora mismo, palabras que aterran al grupo, quienes son desvividos por el martillo gigante del sacerdote casi calvo. Es entonces que el chico le pide a Gordon que lo recuerde, pero el viejo se limita a eliminarlo, mientras dice que son órdenes de Dios, por lo que las cumple con una sonrisa en la cara. Mientras tanto, Van observa todo y confirma que él era la luz que Gordon vio antes. Posteriormente se puede ver que Rita y Zaira disfrutan un banquete por la victoria del ejército de Van. Es entonces que ellas le preguntan a él si no comerá, ante lo cual Van dice que no se preocupen, ya que consumió su ración de sangre hoy, y se puede ver que la sacó del cuerpo de Gordon, quien quedó marchito tras aquello. Luego de lo anterior, Rita y Zaira mencionan que con su cuerpo de fantasmas pueden comer todo lo que gusten sin temor alguno. Y mientras tanto, el padre de las chicas y ayudante de Van le pregunta a este sobre el cambio que sufrieron sus hijas, pasando de mads a guerreras con armaduras reveladoras. Es entonces que Van comenta que eso se debe a sus poderes, agregando que al convertirlas en fantasmas es normal que cambien de apariencia y personalidad a como eran en sus vidas pasadas. Cosa en la cual el ayudante de Van está de acuerdo, agregando que él cambió también. Y esto hace que Van recuerde que su amigo se pone intenso cuando lucha. Mientras tanto, las hermanas agradecen tener un cuerpo esbelto, cosa que manifestaron con sus habilidades, cosa que incluso Zaira hizo, algo que sorprende a Rita, pero Zaira lo niega avergonzada. Sin embargo, el padre de ambas se lamenta, ya que él fue quien le pidió a Van que infundiera el alma de sus difuntas hijas en esas armaduras reveladoras, cosa de la cual ahora se lamenta por obligarlas a llevarlas puestas. Sin embargo, tanto Rita y Zaira le dicen que no se preocupe, ya que no tienen tantos problemas con eso. No obstante, el señor se lamenta el doble, mientras que Van le recuerda que le había preguntado si estaba seguro de aquello. Y en medio de esto, Borkus dice que todo está bien, ya que aquellas chicas tienen cuerpos atractivos, cosa que hace que Rita lo llame pervertido, mientras que Sam, o sea el padre de las jóvenes y ayudante de Van, se enfada y se pone en modo guardabosques.
Y por su lado, Katja le pregunta a Van si le gusta ese tipo de ropa reveladora y le cuestiona si debería usar algo así, pero Van le pide que no lo haga, ya que seguramente obtenga algún tipo de título raro como rey pervertido o una tontera así. Luego de esto Van se pone a pensar en todo lo ocurrido en la batalla, mencionando que Gordon ahora es un zombie y eliminó a todos sus soldados sin dejar ni uno, agregando que su bando ganó de forma aplastante al no tener ninguna baja, además de que obtuvo el título y ascendió a maestro del veneno. Por lo que ahora puede crear veneno por cualquier parte de su cuerpo. Posteriormente se puede ver que tanto Van como Eleonora fueron a ver a Isla, quien ahora es una no muerta, cosa que le llama la atención a su aliada, preguntando por qué no le destruyó el alma como hizo con Ser Krent, ante lo cual Van responde que no tiene nada en contra de Isla y aquel caso fue especial, ya que se estaba vengando de uno de los involucrados en la muerte de su madre. Es entonces que Eleonora dice que es muy amable con las mujeres, pero Van le explica que en realidad no, solo quería aprender un par de cosas sobre los vampiros de alto rango, por lo que ahora Isla quedará bajo las órdenes de Eleonora, mencionando que, si ella quiere deshacerse de la joven, solo debe decirlo y él se asegurará de que no sea una amenaza futura de ningún modo. Así que Eleonora se acerca a Isla y le dice que ahora deberá seguirla, cosa que Isla acepta a regañadientes mientras se esfuerza por llamarla señora Eleonora. Ya cuando termina de hablar con las vampiras, Van se topa con Borkus, quien le cuestiona si ya interrogó a Raleigh, ante lo cual Van comenta que sí, agregando que desde que lo convirtió en un no muerto el tipo de la lanza le dijo todo lo que sabía. Sin embargo, menciona que la excesiva arrogancia del tipo le causó cierto rechazo. Seguidamente cuenta que sabe todo sobre el antiguo grupo del chico, pero se sorprendió al enterarse que la elfa del equipo perdió la vida en una mazmorra. Cosa que Borkus no termina de creer, pero Van lo confirma, mencionando al héroe y su implicancia en lo sucedido. De esta forma Van dice que aquella elfa murió antes de que él pudiera llegar a ella y hacerla pagar por lo que le hicieron a su madre. Y tras hacer reír a Borkus con aquel comentario, Van dice que las 5000 tropas enemigas ahora son no muertos. Es entonces que Sam le pregunta si es hora, ante lo cual Van lo confirma, diciendo que sí, ya es hora de que se vayan. Al mismo tiempo, en la entrada del túnel que conecta el reino enemigo con Talosheim, los soldados de la base se preguntan qué pasó con sus aliados, quienes desde que cruzaron no han enviado reportes de la guerra. Y en ese momento uno de ellos se da cuenta que algo se mueve afuera, y cuando lo observan bien se dan cuenta que se trata de un no muerto, por lo que se ponen alerta. Es entonces que todos dicen que se trata del ejército principal, el mismo que fue a atacar al equipo de Van, pero ahora son zombies, y como es de suponer, ellos no lo pueden creer, pero uno de los reclutas lo confirma, mencionando que tienen incluso los uniformes y las banderas. Y mientras el líder de la base trata de ordenar sus pensamientos se hunde en dudas, ya que es casi imposible que miles de soldados regresen en forma de zombies. Mientras tanto, los zombies gritan que se vengarán de quienes los mandaron a morir, agregando que primero tomaran la fortaleza. Al escuchar esto uno de los soldados le dice al general que deben retirarse, pero el sujeto dice que no, pero el recluta le informa que los no muertos de nivel bajo no pueden hablar, por lo que estos son de rango 3, así que son muy fuertes, además de ser muchos. Así que al verlos llegar todos los soldados deciden escapar por un túnel y no ser comidos por los bichos. Sin embargo, los zombies los siguen hasta allí, así que uno de los guerreros mágicos trata de mantenerlos a raya, pero le pide al mensajero que le avise lo sucedido al vizconde Valchese, así que uno de los reclutas se sube a un caballo y parte rumbo a cumplir aquella misión. Cuando Valchese se entera de aquello se pone como loquita, pero no envía refuerzos, en su lugar ordena evacuar a la gente de la ciudad, además de reunir a todos los aventureros posibles para hacerle frente a la situación. Sin embargo, el pánico inunda las calles al poco tiempo, haciendo todo más difícil y provocando que Valchese maldiga lo ocurrido. Luego de un rato el ayudante del vizconde le informa que reunió a todos los aventureros disponibles, pero ahora ellos están molestos porque los zombies no aparecen, y los están haciendo esperar muchas horas. Es entonces que Valchese se incomoda un poco. Sin embargo, tras muchas horas los bichos siguen sin aparecer, por lo que el grupo se impacienta cada vez más, cosa que hace que Valchese trate de confirmar la información, preguntándole al informante si los zombies en serio vendrán. Ante lo cual el recluta seriamente y asustado por la situación lo confirma. Y justo cuando los guerreros se estaban por ir, el vizconde les pide que se queden, cosa acertada, ya que los zombies aparecen comandados por Gordon.
mientras que uno de los aventureros confirma que son cerca de 3000 no muertos. Es entonces que tanto Raleigh, Langhill y Gordon gritan que están de regreso, mientras que los aventureros humanos se dan cuenta que son el ejército principal y los rumores eran ciertos, ahora son zombies. Y al ver la situación, el vizconde dice que deben proteger la ciudad a toda costa. Ya cuando la batalla terminó, se revela que varios guerreros humanos perdieron, pero al final lograron proteger el sitio, mencionando que debido a que ahora eran no muertos, tanto Raleigh, Langhill y Gordon perdieron la mitad de sus poderes de cuando estaban vivos, y por eso al final lograron sobreponerse. Y en medio de esto, Balchese le cuestiona a una aventurera mágica si aprendió algo del duelo, ante lo cual ella da sus impresiones. Acto seguido le cuenta al vizconde que cuando la batalla acabó todos los espíritus de los soldados se fueron a algún lado, mencionando que ningún alma se quedó en su cuerpo. Sin embargo, el vizconde Balchese decide no darle importancia a eso, agregando que lo que acaba de pasar será una página negra en la historia de la ciudad. Pero regresando a Van, él celebra ya que su plan salió como esperaba. Su objetivo era enviar a los zombies, y cuando estos limpiarán el túnel de amenazas, pasar por ahí. Luego les dijo a los bichos que avancen lentamente, dándoles tiempo a los civiles de la ciudad cercana al túnel para escapar, provocando que los únicos en la ciudad sean los aventureros, lo que hizo más fácil que Van llegara sin llamar la atención. Y mientras aquella lucha se llevaba a cabo, Van saqueó las casas vacías de los civiles, y mientras hacen aquello comentan un par de cosas, entre ellas que Van quería encontrar leche para hacer queso. Seguidamente Sam le informa a Van que encontró campos con cosechas, así que Van usa sus poderes para convertir todo en golems y de esa forma transportarlos con facilidad. Y en medio de esto, su ayudante Sam se pregunta por los zombies y qué tal les fue, y Van le responde que fueron derrotados, agregando que el plan no era que ganaran, sino darles tiempo para hacer los preparativos. Luego de aquello Van habla sobre cómo todo eso afectará a los países rivales, agregando que ahora tendrán que esperar al menos 10 años para siquiera considerar pasar del otro lado de la montaña. Posterior a esto, Van observa que sus aliados consiguieron muchas cosas de las casas vacías, por lo que Van dice que ahora regresarán a Talos-Ain. Y en medio de esto Cachia le cuestiona a Van qué hará con los zombies que quedaron vivos, ante lo cual él afirma que los dejará en la ciudad vacía, agregando que será para evitar que los rivales se acerquen, además de que envenenó las fuentes de agua para que tampoco se vean tentados a iniciar un duelo con los no muertos. Y cuando Cachia escucha aquello dice que Van es bastante severo, pero Van dice que no es el caso, y fue bastante generoso en dejar que los civiles evacuaran el sitio. Desde entonces pasaron 2 meses y se puede ver que en la casa de Palpapec, su ayudante le informa que el conde Lexton se retiró de su cargo como ministro del ejército, todo por el fracaso de invadir Talos-Ain, por lo que ahora Palpapec será quien ocupe aquel puesto. Y cuando el sujeto escucha aquello se pone como una loquita y se da cuenta que todo fue obra de Van, agregando que seguramente ahora el antes mencionado desea hacer lo mismo con él, pero Palpapec promete evitarlo. Posteriormente se puede ver que Ternesia maldice su situación mientras golpea la mesa y la rompe por su fuerza. Es entonces que aparece Birkine y le pide que se calme, mencionando que entiende que esté molesta por su fracaso en Talos-Ain, pero actuar de esa forma no solucionará nada. Acto seguido pregunta la razón de la reunión, suponiendo que será para sugerir un castigo para ella, pero Ternesia comenta que en realidad es para encontrar una forma de eliminar a Van. Luego de lo anterior, Birkine dice que los imperios rivales seguramente ya saben de la derrota contra Talos-Ain, por lo que ya están moviendo fichas para tomar ventaja. Y Ternesia dice que perdieron a muchos humanos que cooperaban con ellos, cosa en la que Birkine está de acuerdo, no ganaron nada. Sin embargo, el antes mencionado comenta que al menos saben que Van tiene las mismas cualidades que Ternesia y el viejo Gubamon. Sin embargo, el viejo comenta que no tienen las mismas capacidades, mencionando que Van controló a miles de no muertos en poco tiempo, cosa que a ellos les tomaría un año entero hacer. Ante lo cual Ternesia le quita importancia a ese detalle, mencionando que seguramente lo logró usando los poderes de la diosa que protege Talos-Ain, agregando que lo más importante es que ahora Van sabe mucho sobre ellos, ya que Raleigh e Isla no estaban entre los no muertos. Luego de esto el grupo se da cuenta que al menos tendrán tiempo para pensar un plan y de esa forma volver a atacar a Van. Y por su lado, Birkine no piensa igual que sus compañeros, ya que se siente interesado en el poder de Van, mencionando que si lo consigue poseer podrá deshacerse de Ternesia y Gubamon. Posteriormente Sadiris anuncia que Van dará un discurso,
y en eso se pueden ver que varios fantasmas de los guerreros enemigos aparecen para escucharlo, cosa que sorprende a la aliada de Van. Es entonces que él entra en escena y comenta que es un milagro que tantas almas hayan regresado, suponiendo que deben ser cerca de 100. Luego Van les dice que en forma de agradecimiento por haber atacado aquella ciudad cerca del túnel los dejará quedarse, perdonándolos por haber atacado Talosheim. Y luego de decir aquello, le cede la palabra a Chazare, quien ahora es un no muerto, cosa que sorprende a la ahora fantasma Langil. Es entonces que el fantasma de Langil quiere una explicación, ante lo cual Chazare educadamente le comenta que Van reconoció sus cualidades y les dio un puesto acorde a ellos. Y cuando Nasa escucha aquella conversación acota que incluso él se asombró de que Van haya hecho eso, ya que Chazare era un enemigo hace unos meses. Así que Van explica que Chazare piensa siempre en conservar la vida de sus aliados y rivales, por lo que cada estrategia está inclinada a potenciar esa virtud y ganar con las menores pérdidas posibles, además de que posee conocimientos de leyes y comercio. Seguido de esto comenta que Borku es fuerte y confiable, pero no sirve en todo lo que es administración, cosa que Nasa no puede negar. Luego de esto, Chazare da un discurso, mencionando que deben ser fieles a Van, quien les dio un nuevo cuerpo y una oportunidad para seguir viviendo luego de la muerte, cosa en la que todos los espíritus están de acuerdo y comienzan a vitorear el nombre de Van, además de mostrar disposición absoluta para seguir al general Chazare. Y en medio de lo anterior, Langil se pone como una perrita por los celos y dice que Chazare no debe ser el general, así que Van interviene y le pregunta al gordo Langil si se opone a su decisión, cosa que hace que el sujeto se arrepienta de sus palabras. Sin embargo, Chazare interviene para disculparse en nombre de su subordinado, mencionando que es tarea de un superior hacer que incluso los que no son habilidosos en nada sirvan para algo, ante lo cual Van no está seguro que Langil llegue a ser muy leal, pero termina por ceder a la petición de Chazare, quien le agradeció y se lleva al gordo Langil, y en el camino le dice que deberá empezar como cadete de infantería, o sea uno de los más bajos. Ya cuando Chazare se va, Sadiris dice que el asunto de ese día está resuelto, mientras que Van dice que no le gusta la farsa de ser el rey, ya que no le interesa mucho. Sin embargo, Nasa le dice que es necesario para que puedan posicionarse en su nueva realidad, pero aún con eso Van muestra preocupación, ya que teme que haya una rivalidad entre la nueva facción y la antigua. Posterior a lo anterior, Van llama a Gordon y Raleigh para preguntarles algo. Es entonces que Van se levanta de su trono y les dice que perezcan, acto seguido los ataca con sus poderes de mago oscuro. De esta forma ellos comienzan a sufrir, mientras dicen que seguían órdenes, cosa que él sabe, pero comenta que eso solo aplica en sus sociedades, pero el hecho es que mataron a una persona inocente. Luego de aquello, Van dice que intentó resistir el odio, pero la verdad es que cada vez que los ve su ira lo sobrepasa. Y tras decir aquello Van termina el trabajo y los deja sin vida. Acto seguido aplasta sus almas, mientras afirma que faltan 5 personas más en la lista para completar su venganza. Mientras tanto, Redcorte, o sea el dios que vimos al comienzo de la historia, se pone a revisar los datos del sistema y se da cuenta que ha ocurrido un error, ya que 2 almas desaparecieron de la nada misma, algo que no había pasado desde hace más de 100.000 años. De esta forma él se pone a revisar más y se da cuenta que uno de los muertos es Gordon, de quien Alda le había hablado, agregando que luego de su muerte planeaban hacerlo un nuevo dios. Sin embargo, Redcorte dice que la desaparición del alma de Gordon no importa mucho, ya que su ciclo de reencarnación había terminado. No obstante, el problema está en Raleigh, quien todavía tiene aquello. Y con lo anterior en mente Redcorte se dispone a buscar una manera de llenar aquel hueco en el sistema, o se meterá en problemas. Es entonces que tiene una idea, como no puede indagar en las memorias de los difuntos debido a que sus almas fueron eliminadas, intentará buscar información a través de sus conocidos, cosa que considera difícil, pero luego de un largo rato descubre algo importante. Y se trata de Van, o sea Hiroto, Van, cosa que lo sorprende, ya que ha convertido a muchas personas en no muertos y es demasiado fuerte. Sin embargo, Redcorte concluye que todavía no es tan fuerte como cuando se liberó de aquel laboratorio al inicio, pero teme que a ese ritmo no tarde en llegar a ese nivel. Y todo esto lo deja boquiabierto, ya que le puso una maldición para que no pudiera mejorar. Sin embargo, se da cuenta que debe ser culpa del sistema que aplica en aquel mundo, agregando que siempre le causa dilemas por los huecos que se pueden hallar. Luego de esto, Redcorte se da cuenta que Van puede destruir almas, lo que quiere decir que tiene las mismas capacidades del Rey Demonio.
Así que el dios se pone serio y dice que tendrá que usar ese recurso lo antes posible. Sin embargo, se da cuenta que no puede pedirle ayuda a los dioses del mundo en el que está Van, ya que se meterá en serios problemas si descubren que envió a un reencarnado a sus mundos. Y debido a lo anterior, decide crear un recipiente para descender en persona, pero concluye que eso tomará demasiado tiempo. Y luego de pensar mucho en el tema, Redcorte supone que Van debió tener una razón de peso para acabar con esas dos almas. Y luego de pensar en todo aquello, aquel dios dice que por una o dos almas no habrá tantos dilemas, por lo que podrá hacerse cargo solo, así que opta por enviar al próximo reencarnado al mundo en el que está Van para que lo derrote. Y por su parte, Van se disculpa con sus amigos por hacerlos esperar, acto seguido da inicio a la celebración por la victoria. Posteriormente Van comienza a servir los platos que preparó, y cuando los niños monstruos lo prueban confirman que están deliciosos. Y por su parte los adultos tienen la misma reacción mientras degustan la comida. Después Van le comparte su sentido del gusto a su madre para que ella pruebe una hamburguesa, cosa que llama la atención de Katia. Y tras lo anterior, se puede ver que Van se divide a sí mismo para cocinar cientos de platillos. Y en medio de esto aparece Talia, quien quiere ayudar a Van, pero este le dice que en realidad está usando la fiesta para aprender a usar sus clones fantasmales, agregando que cocinar le ayuda a mejorar su coordinación. Es entonces que ella dice que son muchos, por lo que pide llevarse uno, pero Van le dice que no, ya que si uno se aleja mucho causará problemas. Mientras tanto, una bruja exaliada de Raleigh responde una pregunta sobre cómo revivir gente, mencionando que se necesita el permiso de los 4 pilares del dios oscuro. Es entonces que Van escucha aquello con atención y pregunta cómo hacer un pacto con aquellos pilares. Sin embargo, su madre cree que eso es mala idea, pero de igual manera, Van supone que conseguirá información útil que tal vez les sirva para arreglar el dispositivo de resurrección y de esa forma revivirla. Luego de aquello Van se reúne con Nasa para saber más sobre la diosa vida, preguntando qué es lo que debe hacer para ganarse su favor, ante lo cual el sacerdote se sorprende, ya que Van ha estado haciendo todo lo necesario para lograr aquello siendo el mismo y haciendo cosas buenas por su gente. Cosa que asombra a Van y lo lleva a pensar que la diosa vida es bastante franca. Luego de esto, Nasa le comenta a Van que la diosa vida no suele hacer revelaciones de forma frecuente, ya que sigue recuperándose de su pelea con el dios Alda. Sin embargo, asegura que ella le dará la bendición a Van algún día. Y al mismo tiempo, se puede ver una luz que se convierte en una persona con una herida en la frente. Se trata de la diosa vida. Bueno chicos, espero les haya gustado mucho este video y también este manga, el cual a mí me pareció súper interesante y novedoso. No olviden además de suscribirse al canal, activar la campanita y darle like a este video, pero más importante dejar un comentario para saber que les gustó el video. Si quieren apoyar el contenido, no olviden que pueden apoyar el canal con el botón de super gracias, o si quieren disfrutar de los beneficios exclusivos y ser miembro del canal, pulsa el botón de unirte allí abajo. Aquí en las pantallas finales te voy a dejar otros resúmenes que te podrían interesar, además de dejarte mi canal secundario al que debes ir a suscribirte. Ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en un siguiente video.